El juzgado cuarto laboral y circuito de Santa Marta declara instalada la audiencia de juzgamiento dentro del proceso radicado con el número 47-001-31-005-004 2020-00-125-00, adelantado por ENEP. Bien verificada la presencia de las partes, se declara instalada la audiencia de juzgamiento, existiendo pruebas que practicar dentro de la misma, se declara cerrado el debate probatorio y pasamos a la etapa de alegatos, pidiendo un término de 5 minutos a cada parte para que presente su alegato de conclusión. Iniciamos con la parte demandante y luego la parte demandante. Muchas gracias, señoría. Tomando mi calidad de apoderado del señor Enercy Pacheco Redondo, a la conclusión de lo siguiente. Para no ser más extensa la audiencia, su señoría, me ratifico de los hechos y pretensiones de la demanda. Muchas gracias. Parte demandada. Gracias, su señoría. Como apoderada de la parte demandada Colpensiones, presento mis alegatos de conclusión, oponiéndome a todas y cada una de las pretensiones de la demanda con base a las siguientes consideraciones. Si bien es cierto, a la parte demandante se le reconoció una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez por parte de mi representada por medio de la resolución GNR 58751 del 26 de febrero de 2014, y posteriormente se le reliquidó mediante resolución sub 161888 del 29 de julio de 2020. La controversia del presente asunto radica en determinar si la liquidación de la indemnización sustitutiva se encuentra ajustada a derecho y en especial a la fórmula establecida por el legislador para tal efecto del artículo 3 del decreto 1730 de 2001. Para efectos de liquidación se tiene en cuenta lo establecido en el decreto mencionado, el cual dispone que el valor de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez equivale a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas, a cuyo resultado se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales cotizó al sistema de pensión. Con base en lo anterior, es preciso mencionar que mi representada, mediante la resolución GNR 58751 del 26 de febrero de 2014, le reconoció a la demandante indemnización sustitutiva de pensión de vejez con base a 750 semanas por un valor de 11.015.346 pesos, y posteriormente, mediante resolución sub 161888 del 29 de julio de 2010, reliquidó la indemnización sustitutiva con base en 755 por valor de 72.075 pesos. Ahora bien, teniendo en cuenta los ciclos que menciona el demandante que se encuentran en mora, es preciso traer a colación un pronunciamiento reciente de la Corte Suprema de Justicia en sentencia 3692 del año 2020, en que la Sala ha sostenido que las cotizaciones de un asegurado del sistema se generan con ocasión de la prestación efectiva del servicio, o en otras palabras, la existencia de una relación laboral hace que surja para el empleador el deber de aportar al sistema pensional. Así, por ejemplo, en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia SL 514 del 2020, que reiteró lo dicho, en la providencia de la Corte Suprema de Justicia SL 28 de octubre de 2008, se sostuvo, abro comillas, en los términos del artículo 15 de la Ley 100 de 1993, la condición de cotizante está dada fundamentalmente por la vigencia de la relación laboral. En la SL 8082 de 2015 señaló que los trabajadores subordinados causan la cotización por la prestación del servicio, cierre comillas. Es claro entonces que para que pueda hablarse de mora patronal, tal y como lo menciona el demandante, se requiere la existencia de una relación laboral que así la genere, por lo que no puede el operador judicial endilgarle a la administradora de pensiones una responsabilidad automática ante los reportes de falta de pagos por parte del empleador reflejados en la historia laboral. Dicho de otra manera, no puede el juez entrar a convalidar periodos con una aparente mora patronal sin tener la certeza de que en estos tiempos el trabajador haya tenido vigente vínculo laboral, puesto que la omisión del empleador en reportar la novedad de retiro no puede conllevar de manera automática e inexorable a tener como efectivamente cotizado esos periodos. Como se dijo en líneas anteriores, dado que no solo se podría conllevar a cargarle o imputarle al sistema pensional un número de semanas no cotizadas por el asegurado, sino también que se declararía la existencia de un contrato de trabajo con las consecuencias que ello acarrea, lo que además supone un claro desconocimiento a un principio medular del ordenamiento jurídico del trabajo, como lo es la primacía de la realidad sobre la forma. Teniendo en cuenta lo anterior, no es procedente el reconocimiento de los periodos que manifiesta el demandante, se encuentran en mora, toda vez que no hay prueba que demuestre que efectivamente hubo relación laboral entre la demandante y las empresas para los ciclos mencionados. Por último, se resalta que mi representada liquidó a la demandante
de acuerdo a las semanas cotizadas y reflejadas en el acto administrativo GNR 58751 del 26 de febrero de 2014 y posteriormente se reliquidó mediante resolución sub 161888 del 29 de julio de 2020 con base en las semanas que se reflejan en la historia laboral expedida por mi representada. Por lo anterior, debido a la solicitud de reliquidación, se realizó un estudio en donde se estableció que no se generaron valores a favor de la demandante y así las cosas, teniendo en cuenta que no existen motivos de hecho o de derecho que permitan incrementar la indemnización reconocida, se niega la solicitud de reliquidación de la indemnización, pues la liquidación fue efectuada teniendo en cuenta la historia laboral completa de la parte accionante, bajo los parámetros estipulados por la ley, y una vez efectuadas las operaciones aritméticas, se observa que no existen valores en favor de la demandante. Para finalizar, y sin que con esto se estén aceptando los hechos de la demanda, dado el caso que el despacho llegara a acceder a las pretensiones frente a la petición especial referente a los intereses moratorios, es preciso mencionar que estos solo se causan cuando se tratan de pensiones de vejez e invalidez, no siendo aplicables para el caso en concreto, en donde se pretende la reliquidación de una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, la cual fue reconocida dentro de los términos establecidos en sede administrativa. En consideración a todo lo mencionado, solicito respetuosamente a su señoría que se absolva mi representada de todas y cada una de las pretensiones de la demanda. Muchas gracias. Bien, procede el juzgado cuarto laboral y circuito a proferir la sentencia que en derecho corresponde dentro del radicado número 47-001-31005-004-2020-0012500, adelantado por el señor Energy Beatriz, demanda contra Colpensiones con fin de que sea condenado al reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez por considerar que no tuvo en cuenta algunos ciclos dobles y que no realizó en debida forma la operación matemática, por lo que se le condena a la demandada a cancelar la indemnización correspondiente por el dinero dejado de cancelar a la fecha de pago, más las costas del proceso. Para fundamentar sus pretensiones, afirmó que nació el 8 de septiembre de 1975 de cotizar extinto y hoy Colpensiones un total de 755.43 semanas de manera discontinua según el reporte de semanas expedida por Colpensiones, y hace mención a que los siguientes patronos presentan deuda en los siguientes ciclos. Dicer Limitada, el ciclo primero del 96, Tempomar Limitada en el 02 al 12 del 97 y el 02 del 98, y Serviventa Limitada del 11, 12 del 98 y 1, 2, 6, 7, 8, 9 del 99. Señala que se encuentran en deuda sumadas un total de 20 ciclos por los diferentes patrones, es decir, 600 días, que equivalen a 85.8 semanas, las cuales sumadas a la liquidación por Colpensiones darían un total de 841.23 semanas. Lo que asegura que la indemnización sustitutiva reconocida y pagada por Colpensiones a través de la resolución GNR 58751 el 26 de febrero de 2014 no se ajusta a la realidad y la liquidación que efectuó por petición radicada por el demandante. Por su parte, la demandada se opuso a las pretensiones de la demanda. Señala que la prestación económica le fue liquidada en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 del decreto 1730 de 2001, el cual dispone que el valor de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez equivale a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas a cuyo resultado se le aplica el promedio ponderado por los porcentajes sobre los cuales cotiza el sistema de pensión. Que con base en lo anterior precisa que Colpensiones, mediante resolución GNR 58751 el 26 de febrero de 2014, se reconoció a la demandante indemnización sustitutiva pensión de vejez con base a 750 semanas por un valor de 11.015.646 pesos, y posteriormente mediante resolución sub 161888 del 29 de julio de 2020 se liquidó la indemnización sustitutiva con base en 755 semanas por valor de 72.075 pesos. Ahora, teniendo en cuenta los ciclos que menciona el demandante que se encuentran en mora, la abogada trae a colación el funcionamiento de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, sentencia 3692 de 2020, en la que la Sala ha sostenido que las cotizaciones de un asegurado al sistema se generan con ocasión de la prestación efectiva del sistema, o en otras palabras, la existencia de una relación laboral hace que surja para el empleador el deber de aportar el sistema pensional, que dicho de otra manera no puede entrar a convalidar periodos por una aparente mora patronal sin tener la certeza que en estos el trabajador haya tenido vigente vínculo laboral, puesto que la omisión del empleador en reportar la novedad de retiro no puede conllevar de manera automática e inexorable a tener como efectivamente cotizado estos periodos, como se dijo en líneas anteriores,
dado que no solo podría conllevar a cargarle o imputarle el sistema pensional un número de semanas no cotizadas por el asegurado, sino a declarar la existencia de un contrato de trabajo. Por lo tanto, presentó las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro no debido, falta de causa para demandar, buena fe, prescripción y descuento al pago de la seguridad social. Hecha la presentación del caso, procede el despacho a tomar la decisión con base en las siguientes consideraciones, lo establecido en el artículo 37 de la ley del 93 y el artículo 2 del decreto reglamentario 1730 del 27 de agosto del 2001, que trata del reconocimiento de la indemnización sustitutiva, y el artículo 3 que establece la cuantía de dicha indemnización. Ahora tenemos que el demandante nació el 8 de febrero del 45, de acuerdo a la cédula de ciudadanía que ahora folio 6, sobre el expediente y la información contenida en la resolución estudiada por Colpensiones. Lo anterior es concluir que el accionante el 18 de septiembre de 2002 cumplió 57 años de edad y cotizó en pensión hasta el 28 de febrero de 2011. Igualmente se evidencia folios 23 al 25 del expediente que el autor agotó la reclamación administrativa en la que solicitó la reliquidación de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, pues así lo indica la resolución sub-16-1888 del 29 de julio de 2000, toda vez que manifestó no estar de acuerdo con el valor que le fue reconocido por parte de Colpensiones. Ahora, por otra parte, tenemos historia laboral llegada en el proceso reflejada por ciclos dobles por los años 97 y 98, y mora con pagos aplicados a periodos anteriores desde noviembre del 98 a septiembre del 99, punto en discusión por parte de Colpensiones, quien afirma en su contestación que no hay certeza que la afiliada haya tenido vigente el vínculo laboral por los distintos periodos que los empleadores acusados de que se encuentran en mora, como son LICER limitada, Tempomar limitada y Serviventa limitada. Ahora, sobre este punto, es pertinente señalar lo reiterado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia como un precedente pacífico en cuanto a la procedencia del reconocimiento de la mora patronal cuando Colpensiones no realiza las acciones de recobro al empleador. Vamos a recordar la sentencia, entre otras, la sentencia 13388 del 1 de octubre de 2014, en la cual manifestó en relación con los efectos de la mora patronal en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social en pensión. Esta sala de la Corte de Justicia, en sentencia del 22 de julio de 2008, radicado 3470, varió su jurisprudencia y estableció el criterio de que cuando se presenta omisión por parte del empleador en ese sentido, y esto impida el acceso a la prestación, que además me dio incumplimiento de la administradora en el deber legal que tiene de cobro, es a esta última quien le incumbe el pago de las mismas a los afiliados o a sus beneficiarios. Precisó la Corte para el caso de los afiliados en condiciones de trabajadores dependientes que se han cumplido con el deber que le asiste frente a la Seguridad Social de prestar el servicio y así causar la cotización, no puede salir perjudicados ellos o sus beneficiarios, pues la mora del empleador en el pago de los aportes, que antes de trasladar a este las consecuencias de esa falta, resulta menester verificar si la administradora de pensión cumplió con el deber de cobro. Ahora, no puede desconocerse el hecho de que 3 de los empleadores de la afiliada incurrieron en mora en varios periodos durante todo el tiempo que cotizó en pensión, tal como quedó relacionado anteriormente. Por lo tanto, a pesar de la mora, se tendrá en cuenta los siguientes razonamientos, principalmente de orden jurídico. Primero, que si el empleador cumple con el deber de afiliar a los trabajadores al sistema, las administradoras están autorizadas para integrar las acciones de cobro a que haya lugar en los términos señalados en el literal H del artículo 14 del decreto 656 del 94, y como si fuera poco, observó, les allana el camino para hacerlo, pues la facultad para liquidar el valor adeudado y promover la correspondiente acción usando como título esa liquidación, dado que presta mérito ejecutivo según el artículo 24 de la ley 100 del 93 y el artículo 5 del decreto 2633 del 94. Segundo, la ley prevé que las acciones de cobro deben iniciarse de manera extrajudicial a más tardar dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de la mora, artículo 13 del decreto 1161 del 94. Pero tercero, este mandato no fue cumplido por la enjuiciada, por tanto no se podía deducir que el actor dejó de cotizar al sistema. Y cuarto, si
Si este tenía la calidad de afiliado activo en el momento de su fallecimiento, ello conduce a que tenga derecho a la respectiva pensión por haberse cotizado por lo menos 60 semanas. Ok, estos son los criterios que en su momento relató, se cierra comillas, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, tenemos que la entidad demandada Colpensiones agrega unos nuevos criterios jurisprudenciales en materia de mora patronal, en la que, si bien ya la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia había tenido como punto pacífico que solamente bastaba acreditar que Colpensiones no realizó las acciones de recobro para efecto de que se tuvieran la mora, en los precedentes, en la jurisprudencia que cita la entidad demandada, se exhibe otra carga más para el trabajador señalado en la jurisprudencia, que es el deber de acreditar la relación laboral en los tiempos que se acusan en mora por parte del empleador. Ahora, el despacho observa que frente al tema pacífico de la mora patronal no ha existido un cambio de jurisprudencia, como quiera que en las jurisprudencias citadas, un cambio de precedente, pero no ha existido un cambio de precedente, como quiera que en las jurisprudencias citadas por la parte demandada no se observa que se haya cuestionado el viraje jurisprudencial hacia la tesis que ahora defiende la parte demandada, quien se insiste, agrega, citando la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral, una especie de carga probatoria en cabeza del trabajador, en la medida que éste tendría que demostrar la relación laboral en los tiempos que se acusan en mora, y no ya la simple verificación de que la entidad demandada no realizó las acciones de recobro para efecto de que se pudiera tener en cuenta esta en su favor. Sobre este punto, el despacho se aparta de la tesis expuesta por la parte demandada y en la cual se apoya en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, por cuanto las cargas probatorias deben establecerse a nivel legal, por lo que pasamos a determinar, de acuerdo a un breve examen de las disposiciones normativas, si efectivamente el trabajador tendría la carga de probar la relación laboral en los tiempos que se acusan que se incurrió en mora por parte del empleador. Siendo pertinente en este punto citar el artículo 264 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece: las empresas obligadas al pago de la jubilación deben conservar en sus archivos los datos que permitan establecer de manera precisa el tiempo de servicio de sus trabajadores y los salarios devengados. Segundo, cuando los archivos hayan desaparecido o cuando no sea posible probar con ellos el tiempo de servicio o el salario, es admisible para probarlos cualquier otra prueba reconocida por la ley, la que debe producirse ante el juez de trabajo competente a solicitud escrita del interesado y con intervención de la empresa respectiva. Y por otro lado, tenemos lo establecido en la ley 1581 de 2012, que regula el derecho de la habeas data, la cual, frente al caso de Colpensiones y el manejo de la información de sus afiliados en su base de datos, manifestó la Corte Constitucional en sentencia T-173 de 2016, abre comillas: dentro del sistema de seguridad social en pensiones, a las entidades encargadas del reconocimiento de las prestaciones económicas que de él se derivan, se les ha encomendado la misión de administrar las historias laborales de sus afiliados. Y es por ello que, por tener a su cargo el manejo de datos personales relacionados con la vinculación laboral, ascensos y retiros, así como de sus ingresos y tipo de actividades a las que se dedican, es necesario que dicha función sea ejercida de conformidad con las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y en ese sentido se consigne y compile información que se caracterice por ser cierta, precisa, fidedigna y actualizada.
se cierran comillas. De las anteriores disposiciones citadas por el juzgado, es dable concluir primero que la carga de mantener esa información corresponde tanto al empleador, según la disposición del Código Sustantivo, y al Fondo de Pensiones, según la ley regulatoria de la habeas data. En ninguna disposición, en ninguna de estos apartes, se establece que corresponde la carga de demostrar la relación laboral al trabajador. De tal manera que trasladar esa carga probatoria al trabajador resultaría desconocer dichas disposiciones normativas, en la medida en que tendría que justificarse del por qué el cambio de carga probatoria, o lo que se conoce hoy como la carga dinámica de la prueba. ¿Qué justificaría en este caso cambiar las cargas probatorias que tiene el empleador y que tiene Colpensiones al trabajador en aplicación del principio de la carga dinámica de la prueba? Lo que además, en el Código General del Proceso, debe tener una providencia expresa en la que se justifique dicho cambio de cargas probatorias. Ahora, no nos encontramos en el segundo parte de la disposición del Código Sustantivo del Trabajo, como quiera que la parte demandada no ha alegado dentro de la presente causa que las certificaciones que acreditan las relaciones laborales o las cotizaciones en cabeza del trabajador se han perdido o son imposibles para conseguir. No existe, no nos encontramos frente a ese presupuesto como para efectos de decir que en ese caso particular correspondería al trabajador citando a la empresa acudir al juez de trabajo para efectos de acreditar esa relación laboral. En el caso concreto nos encontramos en una omisión por parte de la entidad demandada de realizar los respectivos recobros a los empleadores morosos y en todo caso de verificar la información que ahora acusa se aplique en su favor para efectos de que obtener una sentencia favorable. Es decir, lo que plantea la entidad demandada es que si bien acepta la omisión en el recobro de las cotizaciones a los empleadores morosos, esa omisión se traslade al trabajador con el argumento de que éste tendría que demostrar la relación laboral. Carga que, como ya se mencionó, no se encuentra establecida en el caso concreto según las normas del Código Sustantivo del Trabajo y según la ley estatutaria habeas data en cabeza del trabajador, sino se insiste en el primer caso en cabeza del empleador y en el segundo caso en cabeza de Colpensión. De esta manera, el despacho se aparta de la tesis expuesta por la parte demandada, apoyada en la tesis de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con un argumento que incluso viene de vieja data, expuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Manifestó la Honorable Corte, en la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sección segunda, en sentencia del 15 de diciembre del 95, radicado número 7980. Se abre comillas, dijo la Corte. Si este fuera el propósito de aquel precepto, o si realmente impusiera como prueba principal del tiempo de servicio y del salario del trabajador lo que emana de los archivos de la empresa, lejos estaría de consagrar en beneficio para el asalariado, como es de usanza común de las leyes de trabajo, al remitirlo primordialmente al contenido de documentos que no están bajo su custodia y a los cuales tampoco tiene acceso inmediato por pertenecer a su patrono, quien puede mantenerlo bajo la reserva que ampara el archivo de las empresas o someterlo a demostrar que el archivo no existe, es incompleto, erróneo, circunstancias que no esté en capacidad de conocer por las razones ya notadas, para tener libertad probatoria en cuanto a su derecho a pensionarse por cuenta del patrono. Aún más, el incumplimiento del deber legal de conservar sus archivos conduciría a un beneficio para el patrono que se obtiene de observar la ley y ello no es sostenible ni siquiera como hipótesis de entre un régimen jurídico sano acorde con la ética. Se cierran comillas. Hoy en día, pertinente resulta recordar esta sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
que es de suma importancia y que emite un mensaje imperativo a los actores dentro de la presente causa, principalmente a Colpensiones, quien pretende beneficiarse de su propia omisión para efectos de obtener una sentencia favorable en contra de los beneficios del trabajador, que se insiste es el menos favorecido dentro de la presente causa, en la medida en que se pretende trasladar de cargas probatorias que no tiene. Continuamos entonces al verificar la edad de la demandante, 57 años, que cumplió el 8 de septiembre de 2002, y la fecha de su última cotización previa a la fecha de solicitud de prestación económica, que fue el 28 de febrero de 2011. Se actualizaron los salarios de esta fecha para obtener el salario base y liquidación promedio mensual. Siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 37 de la Ley 100 del 93, se encontró el valor de la indemnización para el 26 de febrero de 2014, fecha en la cual fue inicialmente liquidada por parte de Colpensiones, como se observa en el cuadro número 1, que era parte integral del acta. Vamos a mostrar el cuadro número 1, que corresponde a la liquidación de la indemnización sustitutiva. Sobre este punto es dable el despacho resaltar de que para efectos de establecer dicha liquidación se utilizó como herramienta de apoyo un software experto en liquidaciones pensionales, en la cual se puede observar los datos principales para hacer los cálculos, la fecha de liquidación, fecha final de aportes, el IPC final del año 2014, ingreso base de liquidación, total días de aporte, número de semanas cotizadas, la tasa de cotización promedio, la fórmula, el salario base semanal, la indemnización sustitutiva, equivalente al 26 de febrero de 2014 a 16.899.371 pesos. Igualmente después se discrimina la historia laboral con fecha inicial, fecha final, ingreso base de cotización, por lo que las herramientas otorgan la suficiente información pertinente para efectos de arrojar los resultados en los cuales se apoya el despacho en esta correspondiente sentencia. Esto es que por concepto de indemnización sustitutiva a la demandante le correspondía la suma, se insiste, de 16.899.367 pesos. Como se halló la suma de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez al 26 de febrero de 2014, fecha en la cual se reclamó el derecho, se pasa a indemnizar ese valor para el 20 de abril de 2021, habida cuenta que a la demandante se le efectuaron 2 pagos por concepto de indemnización sustitutiva, de acuerdo a lo estipulado por la entidad demandada con pensiones en sede administrativa. Por lo que se procederá a descontar lo cancelado para luego ingresar el valor por el cual se elevará condena. El valor cancelado correspondió a la suma de 11.087.421 pesos, por lo que la diferencia a favor de la demandante sería de 5.801.946 pesos. Ahora, tenemos que aplicar la fórmula de indexación a la suma que arrojó la diferencia obtenida entre el valor de la indemnización sustitutiva liquidada en el presente asunto y la suma reconocida y cancelada por Colpensiones, como se verifica en el cuadro número 2, que era parte integral del acta. Vamos a verificar el cuadro liquidatorio de la indexación de los valores. Aquí se encuentra la fórmula, se explica en la fórmula. Para el caso que nos ocupa, el valor histórico, 5.800.946, con fecha inicial del 26 de febrero de 2014 a la fecha final, 31 de marzo de 2021. Aplicando la fórmula, obtenemos un valor de 7.738.590 pesos.
Recapitulando, teniendo en cuenta que la entidad demandada reconoció y pagó la indemnización sustitutiva en pensión de vejez para el mes de febrero de 2014, la suma de 11.015.346 pesos, más 72.075 pesos, para un total de 11.087.421 pesos, se elevará condena por la reliquidación de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez por valor de 7.738.590 pesos. Con relación a la excepción de prescripción, el despacho procederá a negar la misma, teniendo en cuenta que la indemnización sustitutiva goza de las mismas condiciones de imprescriptibilidad de que gozan las mesadas pensional, derecho a la mesada pensional, conforme lo ha establecido la Corte Constitucional en sentencia P972 de 2006, siendo magistrado ponente Rodrigo Escobar Gil. Por haber sido vencido en juicio, se procederá a condenar en costa a la parte demandada, se fijan las presencias en derecho por valor del 5% del valor total de las pretensiones reconocidas en esta sentencia. En mérito del expuesto, el juzgado cuarto laboral y circuito de Santa Marta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero, condenar a la administradora colombiana de pensiones Colpensiones al reconocimiento y pago de la reliquidación de la indemnización sustitutiva de vejez por valor, en favor de la señora, por valor de 7.738.590 pesos. Segundo, declarar no probada la decisión invocada por la parte demandada. Tercero, condenar en costa a la parte demandada, se fija en la presencia en derecho por valor del 5% del valor total de las pretensiones reconocidas en esta sentencia. Cuarto, súbito el grado jurisdiccional de consulta ante el Honorable Tribunal Superior de Santa Marta, Sala Laboral. Esta decisión queda notificada en estrado y contra la misma proceden los recursos de ley, de lo cual se le ha trasladado a la parte interesada. Parte demandada. Señoría, antes de interponer el recurso, solicito me aclare si efectivamente satisfecho y acorde con la sentencia proferida por el ACU, quería solicitarle o preguntarle con respecto en las consideraciones me hablan de la indexación. Sí, perfectamente, pero en la parte resolutiva no condena en indexación a la parte demandada. Solicitaba que me declarara ese punto, señoría. Ok, en el numeral primero se consagra que el reconocimiento y pago de la reliquidación es por valor de 7.738.590 pesos, que incluye la indexación del monto de la condena. Ahí se encuentra comprendido de una vez el valor de la indexación. Ok, muchas gracias, señoría. No, señoría, satisfecho con la audiencia proferida por este estrado judicial, no presentaré recurso alguno. Muchas gracias. Parte demandada, ¿se interpone algún recurso? Sí, su señoría. Interpongo recurso de apelación en contra del fallo proferido por el juzgado cuarto laboral del circuito de Santa Marta en el proceso seguido por la señora Nersis Pacheco Redondo con radicación 2020-125, por medio del cual se condenó a mi representada al reconocimiento y pago de una reliquidación de la indemnización sustitutiva por valor de 7.738.590 pesos, que incluye la indexación, y condenó en costas a mi representada por un valor del 5%. Con todo respeto, su señoría, no me encuentro de acuerdo al fallo proferido por este despacho y lo fundamentaré con base en lo siguiente. Si bien es cierto, en ningún momento se ha hecho discusión referente a la carga de mi representada acerca de la carga que tiene la misma del recobro. Ahora bien, el despacho se apoya en una tesis del año 2014, la cual no está siendo desconocida en estos momentos ni en el momento en que se presentaron los alegatos de conclusión, pero a esta se le debe agregar lo manifestado en pronunciamientos recientes de la Corte Suprema de Justicia en sentencia 3692 del año 2020, en que la sala ha sostenido que las cotizaciones de un asegurado del sistema se generan con ocasión de la prestación efectiva del servicio, o en otras palabras, la existencia de una relación laboral hace que surja para el empleador el deber de aportar al sistema pensional. Así las cosas, es claro que para que pueda hablarse de mora patronal se requiere la existencia de una relación laboral, la cual aquí no se encuentra probada, por lo que no puede el operador judicial endilgarle a mi representada una responsabilidad automática ante los reportes de falla de pago por parte del empleador reflejados en la historia laboral. Ahora bien, se le menciona al despacho que mi representada no está buscando beneficiarse de la situación, tal y como lo mencionó. Simplemente nos estamos basando en un pronunciamiento reciente, los cuales son claros y deben ser tenidos en cuenta al momento en que el despacho profiera la decisión que en derecho correspondería. Así las cosas, no está aprobado en estos momentos, tal y como lo he mencionado, que efectivamente existía relación laboral entre la demandante y las empresas que se encuentran en mora, y tampoco puede mi representada realizar recobros, tal y como lo dice el despacho,
a unas empresas en las cuales no se tiene ni siquiera la certeza si efectivamente tenían algún tipo de relación laboral con la hoy demandante. Dicho de otra manera, no puede el juez entrar a convalidar periodos con una aparente mora patronal sin ni siquiera tener la certeza de que en estos tiempos el trabajador haya tenido vigente vínculo laboral, puesto que la omisión del empleador en reportar la novedad de retiro no puede conllevar de manera automática e inexorable a tener como efectivamente cotizado de estos periodos. Como se dijo en líneas anteriores, dado que no solo podría conllevar a cargarle o imputarle al sistema pensional un número de semanas no cotizadas por el asegurado, sino a declarar la existencia de un contrato de trabajo con las consecuencias que ello acarrea, lo que además supone un claro desconocimiento a un principio medular del ordenamiento jurídico del trabajo, como lo es el de la primacía de la realidad sobre las formas. Siendo así las cosas, el despacho, al tener en cuenta semanas de cotización, las cuales, como lo he mencionado, no se encuentran probadas la relación laboral, está también declarando un tipo de relación laboral la cual no se encuentra aprobada en ningún momento. Pues bien, el demandante podía aportar estos contratos laborales manifestados y para los cuales, según manifiesta, se encontraba en mora por parte del empleador. Teniendo en cuenta lo anterior, no es procedente el reconocimiento de los periodos que el despacho está teniendo en cuenta para reliquidar la indemnización de la pensión sustitutiva, la indemnización de la pensión de vejez, teniendo en cuenta que el demandante se encuentra en mora toda vez que no hay prueba que demuestre que efectivamente hubo relación laboral entre la demandante y las empresas por los ciclos mencionados. Por último, se resalta que mi representada siempre ha obrado de buena fe y liquidó a la demandante de acuerdo a las semanas cotizadas y reflejadas en el acto administrativo GNR 58751 del 26 de febrero de 2014, y posteriormente se le reliquidó según su solicitud mediante resolución sub 161888 del 29 de julio de 2020, con base a las semanas que se reflejan en la historia laboral expedida por mi representada. Por lo anterior, debido a la solicitud de reliquidación, se realizó un estudio en donde se estableció que no se generaron valores a favor de la demandante, y así las cosas, teniendo en cuenta que no existen motivos de hecho o de derecho que permitan incrementar la indemnización reconocida, se negó la solicitud de reliquidación de la indemnización, pues la liquidación fue efectuada teniendo en cuenta la historia laboral completa de la parte accionante bajo los parámetros estipulados por la ley, y una vez efectuadas las operaciones aritméticas se observó que no existían valores en favor de la demandante. Dado el caso que el tribunal considere que efectivamente le asiste derecho a la demandante a una reliquidación con base a las semanas que se encuentran reconocidas en la historia laboral, pues como ya se dijo, no se pueden tener en cuenta unas semanas las cuales no se encuentran probadas como una relación laboral, solicito respetuosamente al Tribunal Superior que se verifique la liquidación realizada en primera instancia y además que no se condenen costas a mi representada toda vez que siempre ha actuado de buena fe. De esta manera, su señoría dejó sentado mi recurso de apelación solicitándole respetuosamente que sea concedido, y al Honorable Tribunal Superior de Santa Marta que se estudie el presente proceso y se revoque en su totalidad la decisión tomada en primera instancia. Muchas gracias. Escuchados los argumentos de la parte demandada, se procede a conceder el recurso de apelación en el efecto suspensivo ante el Honorable Tribunal Superior de Santa Marta de Sala Laboral. No siendo más el motivo de la presente diligencia, se declara terminada, las partes pueden retirarse. Gracias por su asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.